Déjeme comenzar con algo incómodo. Yo crecí viendo a mi madre trabajar más horas que nadie y aún así no avanzar. No era falta de esfuerzo, era falta de hábitos. Cuando viví en Japón, entendí algo que me golpeó fuerte. Allá la gente no se pregunta por qué me va mal, se pregunta qué estoy haciendo mal. Esa diferencia cambia destinos. Muchos aquí trabajan duro, se sacrifican, se cansan y siguen pobres, no porque no puedan, sino porque repiten conductas que los mantienen atrapados. Hoy no vengo a motivarlo, vengo a confrontarlo con respeto. Porque el día que usted deja de justificarse, empieza a liberarse. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es una herencia, que si usted nació en cierto barrio, en cierta familia o en cierto país, ya tenía escrito su destino. Yo también crecí escuchando eso. Vi a personas buenas, trabajadoras, levantarse temprano, acostarse tarde y aún así no avanzar. Y durante años pensé que era injusticia, mala suerte o falta de oportunidades, hasta que me tocó vivir en una cultura completamente distinta y entendí algo que me incomodó profundamente. Allá la pobreza no se explica, se corrige, no se romantiza, no se justifica, se cuestiona. Y ese choque me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando se normaliza el desorden. Cuando gastar todo es lo normal, cuando llegar tarde es aceptable, cuando no cumplir la palabra no tiene consecuencias. Eso no es mala suerte, eso es conducta repetida. Y toda conducta repetida se convierte en identidad. Por eso hay personas que ganan poco y progresan, y otras que ganan más y siguen igual. El problema nunca fue el ingreso, fue el hábito. Recuerdo claramente la primera vez que vi a alguien separar su basura, limpiar un espacio que no era suyo y devolver algo que nadie le estaba pidiendo que devolviera. Nadie lo vigilaba, nadie lo aplaudía. Lo hacía porque así se vive. Ese día entendí que el progreso no depende de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones bien hechas todos los días. Mientras en muchos lugares esperamos que alguien venga a rescatarnos, hay culturas donde cada persona se asume responsable de su parte, aunque sea pequeña. La pobreza se aprende cuando uno crece escuchando que así somos, que no se puede, que para qué intentarlo. Se aprende cuando ve a los adultos rendirse y normaliza la queja. Se aprende cuando el esfuerzo no va acompañado de estrategia. Pero así como se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el punto más importante. No está condenado, está condicionado. Y lo condicionado se puede reprogramar. El cambio comienza cuando deja de preguntarse por qué el mundo es injusto y empieza a preguntarse qué puede ordenar hoy. Su horario, su forma de hablar, su manera de gastar, su compromiso con la palabra. No necesita dinero para empezar a comportarse como una persona próspera. Necesita carácter, porque el carácter precede al resultado. Si espera tener más para cambiar, nunca va a cambiar. Primero cambia y luego llega más. La pobreza no se rompe con quejas ni con deseos, se rompe con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, y el día que usted entiende eso, deja de ser víctima y empieza a convertirse en responsable de su propio futuro. Muchas personas están convencidas de que su problema es el salario. Creen que si ganaran un poco más, todo se acomodaría. Yo también lo pensé durante años. Crecí viendo a gente decir, cuando gane más, ahí sí voy a organizarme. Pero ese día nunca llegaba, porque el desorden no se corrige con más dinero, se amplifica. El dinero no educa, revela quién sabe administrarse y quién no. Por eso hay personas que reciben un aumento y a los pocos meses vuelven a estar igual o peor que antes. Recuerdo una escena que me marcó mucho. Vi a alguien que ganaba poco, pero sabía exactamente en qué se le iba cada peso. No improvisaba, no gastaba para aparentar. Vivía con sencillez, pero con dignidad. Y vi lo contrario también. Personas con ingresos altos, viviendo siempre al límite, endeudadas, estresadas, dependiendo del próximo pago. Ahí entendí que la pobreza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda, por lo que se cuida, por lo que se respeta. El problema no es cuánto gana,
es cómo vive. Es la costumbre de gastar antes de pensar. Es confundir necesidad con capricho. Es vivir reaccionando al impulso y no desde la decisión. Muchos dicen, me lo merezco cada vez que gastan, pero nunca se preguntan si su futuro también merece algo. Vivir bien no es vivir caro. Vivir bien es vivir con orden. Y el orden siempre es incómodo al principio porque obliga a decir no. Hay algo que aprendí, observando culturas que progresan. Nadie se siente humillado por vivir con menos de lo que gana. Al contrario, hay orgullo en la moderación. Aquí muchas veces ocurre lo opuesto. Se vive para impresionar, aunque por dentro todo esté en ruinas. Se compra lo que no se necesita, con dinero que no se tiene, para mostrar una vida que no es real. Y ese teatro cuesta caro. Cuesta paz, cuesta libertad, cuesta futuro. El dinero es un recurso sensible. Si usted lo trata sin respeto, se le escapa. Si lo administra con intención, se queda y crece. No necesita ganar más para empezar a cambiar su forma de vivir. Necesita sentarse, mirar sus números y ser honesto, no con el banco, con usted. Preguntarse en qué se le va la vida disfrazada de gastos pequeños, porque ahí está la fuga. No en lo grande, en lo cotidiano. Cuando una persona decide vivir por debajo de sus posibilidades, algo cambia por dentro. Aparece el control, aparece la calma, aparece la capacidad de elegir. Ya no vive corriendo detrás del dinero, el dinero empieza a trabajar para ella. No por magia, sino por respeto. Y ese respeto se aprende viviendo distinto, no ganando distinto. El día que entienda que su estilo de vida pesa más que su salario, empezará a construir libertad incluso antes de tener abundancia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar motivación, como si fuera un combustible mágico que aparece cuando todo está alineado. Yo también caí en esa trampa. Esperaba sentir ganas para empezar, entusiasmo para continuar y ánimo para no rendirme. Pero la vida no funciona así. Hay días en los que no hay ganas, no hay ánimo y no hay motivación. Y aún así, las personas que avanzan hacen lo que tienen que hacer. Ahí entendí una verdad incómoda. La motivación emociona, pero la disciplina transforma. Recuerdo mis primeros años intentando cambiar hábitos. Me prometía empezar el lunes, el próximo mes, cuando tuviera más energía. Siempre había una razón válida para no comenzar, hasta que comprendí algo observando culturas que progresan. Nadie se pregunta si tiene ganas de cumplir con lo que debe, simplemente se hace. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es inestable. Un día está, al otro no. Si su progreso depende de cómo se siente, su vida será una montaña rusa. Hay días en que se levantará cansado, confundido, sin claridad y aún así tendrá que actuar. La disciplina aparece precisamente allí. Cuando no hay aplausos, cuando nadie mira, cuando el cuerpo pide descanso pero la visión pide avance. Eso no se ve en redes sociales, pero es lo que cambia destinos. Vi personas levantarse temprano todos los días sin que nadie se los pidiera. No eran más inteligentes ni más talentosas. Simplemente habían decidido obedecer una rutina, dormir a cierta hora, llegar a tiempo, cumplir la palabra, ahorrar aunque doliera, estudiar aunque cansara. Y con el tiempo esas pequeñas acciones se convirtieron en resultados grandes, no porque fueran genios, sino porque fueron constantes. La disciplina no es castigo, es estructura. Es lo que le da forma a su libertad futura. Al principio incomoda porque rompe con el placer inmediato, pero después libera porque le devuelve el control. La persona disciplinada no vive esclava del impulso ni de la excusa. Decide, y decidir es poder. Cada vez que hace lo que debe hacer sin depender de cómo se siente, fortalece su carácter. Y el carácter siempre termina sosteniendo el éxito. No espere sentirse listo. No espere inspiración. No espere que alguien lo empuje. Haga hoy lo que debe hacer, aunque no tenga ganas. Empiece con algo pequeño y repítalo hasta que se vuelva parte de usted. Porque cuando la disciplina se convierte en identidad,
la pobreza deja de tener espacio en su vida. La disciplina no promete comodidad, promete resultados. Y quien la abraza deja de esperar milagros y empieza a convertirse en uno. Postergar parece inofensivo. Nadie se siente culpable por decir mañana cuando esté listo o cuando tenga más tiempo. Yo también lo hice. Durante años me convencí de que estaba siendo prudente, de que esperar era una forma de pensar bien las cosas. Pero con el tiempo entendí algo duro de aceptar. Muchas veces no estaba esperando el momento correcto, estaba evitando la incomodidad. Y eso es rendirse sin admitirlo. Postergar es una forma elegante de huir del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a quedar en ridículo, miedo a descubrir que tal vez sí podía y no lo intenté antes. Entonces la mente fabrica excusas muy razonables. Todavía no es el momento. Me falta aprender más. Cuando tenga más dinero empiezo. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Las oportunidades no esperan a que uno se sienta preparado. Recuerdo haber conocido personas con ideas brillantes que nunca pasaron de la conversación. Siempre estaban a punto de empezar algo, siempre estaban afinando el plan, siempre estaban esperando una señal. Años después, seguían en el mismo lugar, pero con más frustración y menos energía. No fracasaron, simplemente nunca se atrevieron a empezar. Y ese tipo de derrota no deja cicatrices visibles, pero sí una sensación profunda de haber traicionado su propio potencial. El problema de postergar no es solo el tiempo que se pierde, es la identidad que se construye. Cada vez que posterga una decisión importante, le enseña a su mente que puede seguir huyendo. Se vuelve experto en excusarse y principiante en actuar, y con el tiempo, esa conducta se normaliza. Ya no duele, ya no incomoda. Se convierte en forma de vida, una vida ocupada pero estancada. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero no actuar garantiza exactamente el mismo resultado de siempre. No necesita tener todo claro para empezar. La claridad aparece en el camino, no antes. La mayoría de las personas que avanzan no sabían cómo lo iban a lograr cuando comenzaron. Solo sabían que quedarse quietos no era una opción. Decidieron y corrigieron sobre la marcha. Eso es madurez. La postergación da una falsa paz. Por un momento alivia, porque evita el esfuerzo. Pero ese alivio es caro. Se paga con ansiedad acumulada, con oportunidades perdidas, con años que no regresan. El precio de intentar siempre será menor que el precio de arrepentirse. Y ese arrepentimiento llega en silencio, cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y nada cambió. Haga hoy eso que lleva tiempo evitando. No perfecto, no completo, no sin miedo. Hágalo con dudas, con nervios, con errores. Porque el movimiento corrige, el estancamiento destruye. Y el día que deja de postergar, deja también de rendirse ante su propia grandeza. Pensar en pequeño no siempre se nota. No es que la persona no tenga sueños, es que los adapta para que no incomoden. Yo lo vi muchas veces y también lo viví. Personas talentosas que se dicen a sí mismas, con esto es suficiente, mejor no arriesgar, al menos tengo trabajo. Y esa frase que suena humilde muchas veces es miedo bien disfrazado. No es conformidad sana, es renuncia anticipada. Durante un tiempo pensé que pensar en grande era arrogancia. Crecí escuchando que uno debía conformarse, no llamar la atención, no aspirar demasiado. Pero cuando tuve la oportunidad de observar otras realidades, entendí algo poderoso. Pensar en grande no es creerse más, es respetar su potencial. Las personas que progresan no lo hacen porque sean especiales, lo hacen porque se permiten imaginar una vida distinta y luego actúan en coherencia con esa imagen. El problema de pensar en pequeño es que limita antes de intentar. La mente empieza a poner techos invisibles. Eso no es para mí. Yo no soy bueno para eso. Gente como yo no llega tan lejos. Y cada vez que se repite eso, se encoge. Se vuelve prudente en exceso. Se vuelve experto en justificar por qué no. Y su vida termina siendo exactamente del tamaño de esas excusas. Recuerdo haber conocido personas que vivían con una visión tan reducida que rechazaban oportunidades antes de entenderlas. No porque fueran malas, sino porque no se veían capaces.
Preferían lo conocido, aunque no los hiciera felices. Preferían la seguridad de lo poco a la incertidumbre de lo grande. Y esa elección se repite todos los días, hasta que se convierte en destino. Pensar en grande no significa ignorar la realidad, significa no dejar que la realidad actual defina la realidad futura. Es entender que lo que hoy parece imposible puede volverse normal si usted crece. Pero para crecer, primero tiene que ampliar su manera de pensar. Nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Si usted se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve capaz, buscará cómo. La visión grande incomoda. Lo obliga a aprender, a exponerse, a equivocarse. Por eso muchos la evitan. Prefieren la comodidad de lo conocido, pero la comodidad es cara. Cobra en forma de frustración silenciosa, de preguntas sin respuesta, de sensación de estar hecho para más y no vivirlo. Y esa sensación no se va ignorándola, se va enfrentándola. Empiece a revisar cómo se habla a sí mismo, qué límites se pone antes de intentar, qué sueños ha reducido para no incomodar a otros o para no sentirse vulnerable. Pensar en grande no cambia su vida de inmediato, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, todo lo demás empieza a alinearse. El día que se permita pensar más allá de lo que hoy cree posible, su vida dejará de ser pequeña, porque ningún hombre puede crecer más allá del tamaño de su visión. Durante mucho tiempo creí que el cambio era una cuestión de ganas, que si uno realmente quería algo, simplemente lo hacía. Pero la realidad me enseñó otra cosa. He visto personas con deseos sinceros, con buenas intenciones, con sueños claros, que aún así no avanzan. No porque no quieran, sino porque su vida está desordenada. Las ganas no sostienen procesos largos. Los sistemas sí. Un sistema es todo aquello que funciona incluso cuando usted está cansado. Es una rutina, un horario, una estructura que lo empuja a hacer lo correcto aunque no tenga ánimo. En culturas que progresan, casi nada se deja a la improvisación. No se decide cada día a qué hora levantarse, ni si cumplir o no. Ya está decidido. Y esa decisión previa libera energía mental para crecer, no para luchar consigo mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba mejorar, pero todo dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, avanzaba. Si no, postergaba. Vivía empezando de nuevo. Hasta que entendí que estaba cansado no por falta de fuerza, sino por falta de estructura. Decidir todos los días lo mismo agota. Por eso los sistemas son un acto de inteligencia, no de rigidez. Un sistema financiero simple, por ejemplo, evita decisiones emocionales. Separar el ahorro apenas entra el dinero, antes de gastarlo elimina la tentación. No es fuerza de voluntad, es diseño. Un sistema de estudio, aunque sea corto pero diario, vence al entusiasmo esporádico. Un sistema de orden en su espacio evita caos mental. Todo está conectado. La mayoría abandona porque confía demasiado en su estado emocional. Espera sentirse bien para actuar. Pero la vida real no se organiza alrededor de emociones. Se organiza alrededor de hábitos. El sistema correcto lo cuida cuando usted está débil. Lo sostiene cuando duda. Lo empuja cuando quiere rendirse. Y eso no es falta de libertad, es madurez. Los sistemas no tienen que ser complicados. Tienen que ser sostenibles, pequeños, claros, repetibles. Hacer siempre lo mismo, incluso en días malos. Esa repetición crea identidad. Usted deja de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. No espere ganas para cambiar. Diseñe su vida de tal manera que el cambio ocurra aunque no quiera. Decida una vez y repita. Porque el hombre que construye sistemas deja de depender de su ánimo y empieza a depender de su carácter. Cuando el sistema está bien hecho, el progreso se vuelve inevitable. Durante años creí que bastaba con tener fuerza de voluntad. Pensaba que si uno era lo suficientemente decidido, podía crecer en cualquier lugar. Pero la vida me enseñó algo distinto. El entorno no solo acompaña, educa, moldea silenciosamente lo que usted considera normal, posible y aceptable,
Y muchas veces, sin darse cuenta, uno termina viviendo a la altura de lo que su entorno le permite imaginar. Recuerdo llegar a lugares donde la puntualidad no se discutía, nadie la exigía, simplemente era parte de la cultura. Llegar tarde no era rebeldía, era falta de respeto, y eso me impactó profundamente. No porque las personas fueran mejores, sino porque el entorno las empujaba a ser más responsables. Nadie luchaba contra la costumbre. La costumbre ya estaba alineada con el crecimiento. En otros contextos vi lo contrario. Personas con talento rodeadas de conformismo. Amigos que se burlan cuando alguien quiere mejorar. Ambientes donde soñar es sinónimo de ingenuidad. Y poco a poco esa presión social va apagando la ambición sana, no porque uno quiera, sino porque adaptarse es humano. El problema es que uno termina adaptándose a la mediocridad. El entorno no es solo la gente, también son los hábitos compartidos, las conversaciones, los ejemplos diarios. Si todo el tiempo se habla de escasez, de que no se puede, de que el sistema está en contra, esa narrativa se vuelve verdad interna. Y desde ahí se toman decisiones. Nadie se esfuerza por algo que cree imposible. Nadie cuida lo que no valora. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse. A veces significa elegir con quién pasa su tiempo, qué escucha, qué consume, qué normaliza. Significa dejar de romantizar amistades que lo mantienen pequeño. No por desprecio, sino por amor propio. Hay personas que no quieren verle crecer porque su crecimiento les recuerda su estancamiento. También el entorno físico habla. Un espacio desordenado enseña descuido. Un lugar caótico produce mente caótica. No es casualidad. Todo comunica, todo educa. Y cuando usted se rodea de orden, de disciplina, de gente que avanza, algo dentro se alinea. No por presión, sino por inspiración. No se trata de creerse superior. Se trata de ser estratégico. Nadie florece en tierra equivocada. Una semilla no se culpa por no crecer en el desierto. Simplemente necesita otro suelo. Y usted también. Si su entorno actual no alimenta la versión de usted que quiere construir, no es lealtad quedarse, es miedo. Empiece a evaluar qué le rodea y qué le está enseñando sin palabras, porque su entorno puede ser el impulso que lo eleva o el peso que lo mantiene atado. El día que elija conscientemente dónde y con quién crecer, su destino dejará de ser accidente y empezará a ser decisión. Hay personas que se levantan todos los días cansadas sin saber exactamente por qué. No es solo el trabajo, es la falta de dirección. Yo viví etapas así. Hacía muchas cosas, estaba ocupado pero no avanzaba. Cuando no hay metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. Sin metas, cualquier esfuerzo parece pesado. Usted trabaja, paga cuentas, resuelve problemas y al final del mes siente que no llegó a ningún lado, porque no iba a ningún lado en específico. La meta no es una fantasía, es un punto de referencia. Es lo que le da sentido al sacrificio. Cuando sabe para qué hace algo, el cansancio duele menos. Cuando no lo sabe, todo pesa. Vi personas esforzarse durante años sin una dirección definida. No eran perezosas, al contrario, trabajaban mucho, pero como no tenían un norte, aceptaban cualquier cosa, decían sí a todo, cambiaban de rumbo constantemente y esa falta de enfoque los mantenía ocupados pero estancados. El movimiento sin propósito no es progreso, es desgaste. Tener metas no significa tener todo resuelto, significa saber hacia dónde va, es decidir qué quiere construir, aunque todavía no sepa cómo. Una meta clara filtra decisiones, le dice a qué decir sí y a qué decir no. Sin ese filtro, la vida lo arrastra. Con él, usted conduce. Las metas pequeñas también cuentan. No todo tiene que ser grandioso. A veces la meta es ordenar sus finanzas, terminar un curso, mejorar un hábito, pero tiene que estar escrita, pensada, asumida. Lo que no se define se diluye. Lo que no se mide se abandona. La mente necesita claridad para comprometerse. Recuerdo momentos en los que mi vida cambió simplemente porque decidí algo concreto. No era fácil ni inmediato, pero era claro.
y esa claridad me dio fuerza. Cuando la meta está clara, el miedo no desaparece, pero deja de mandar. Usted camina con miedo, pero camina, y eso es crecimiento. Vivir sin metas es vivir apagando incendios. Siempre hay urgencias, pero nunca hay avance. La persona vive cansada, pero no satisfecha, ocupada, pero vacía. Porque el alma necesita propósito, no solo actividad. Defina hacia dónde quiere ir, aunque hoy esté lejos. Porque el que sabe a dónde va, puede estar cansado, pero nunca perdido. El día que deje de sobrevivir y empiece a apuntar, su vida empezará a responderle con sentido. Hay un momento peligroso en la vida de una persona, y casi nadie lo nota cuando ocurre, es cuando cree que ya sabe lo suficiente. Yo lo vi muchas veces y también estuve ahí. Cuando uno deja de aprender, no se queda quieto, empieza a retroceder, el mundo avanza todos los días y quien no crece con él se queda atrás sin darse cuenta. Conocí personas muy capaces que se estancaron no por falta de talento, sino por exceso de confianza. Decían, así siempre se ha hecho. Eso ya lo sé. A mi edad ya no necesito aprender. Y mientras repetían esas frases, la vida cambiaba, las oportunidades evolucionaban y ellos quedaban fuera. No porque alguien los sacara, sino porque dejaron de prepararse. Aprender no es solo estudiar en un aula, es escuchar, observar, corregir, aceptar que uno puede mejorar. Es tener la humildad de reconocer que siempre hay alguien que sabe algo que usted no. Cuando perdemos esa humildad, empezamos a justificarnos. Y la justificación es el principio del estancamiento. Recuerdo etapas en las que mi crecimiento se detuvo porque me acomodé. Hacía lo que ya sabía hacer y evitaba lo nuevo porque me incomodaba. Aprender exige esfuerzo, tiempo y sobre todo aceptar que uno no sabe. Y eso hiere el ego. Pero el ego cómodo sale caro. Cobra en forma de obsolescencia, de oportunidades perdidas, de miedo al cambio. Las personas que progresan no son las más inteligentes, son las más curiosas. Preguntan, se actualizan, leen, escuchan. No esperan que la necesidad las obligue. Aprenden antes, porque cuando llega la crisis, ya están preparados. El que aprende solo cuando la vida lo empuja, siempre llega tarde. Aprender también es desaprender. Soltar hábitos, creencias y excusas que ya no funcionan. Muchas veces no avanzamos porque seguimos aplicando soluciones viejas a problemas nuevos. Y eso no es mala intención, es falta de actualización. El mundo no premia la experiencia si no se renueva. Premia la adaptación. Invertir en aprender parece costoso al principio. Tiempo, energía, disciplina, pero no aprender es mucho más caro. Se paga con inseguridad, con dependencia, con miedo al futuro. El conocimiento da opciones. Y quien tiene opciones, tiene libertad. El que no aprende, depende siempre de otros. No importa su edad, su pasado o su nivel educativo. Mientras esté vivo, puede aprender. Y mientras aprenda, puede crecer. El día que decide seguir aprendiendo, su mente se mantiene joven y su vida flexible. Cuando usted deja de aprender, el mundo no se detiene por respeto, simplemente lo deja atrás. Hay una trampa muy común en la que caemos cuando las cosas no salen como esperamos. Buscar culpables. Culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte, al pasado. Yo también lo hice. Es cómodo, alivia por un momento, porque nos quita el peso de encima, pero con el tiempo entendí algo duro. Cada vez que culpaba al mundo me hacía más pequeño, me quitaba poder. Me volvía dependiente de cosas que no podía controlar. Culpar no cambia nada, solo explica por qué no se puede. Y vivir explicando es muy distinto a vivir construyendo. He conocido personas con razones muy válidas para quejarse, historias difíciles, contextos injustos, pero también he visto algo claro. Los que avanzan no son los que tienen menos problemas, son los que asumen más responsabilidad. No porque el mundo sea justo, sino porque entendieron que nadie vendrá a rescatarlos. Responsabilizarse no significa negar las dificultades. Significa dejar de usarlas como excusa. Es aceptar que tal vez no eligió dónde empezó, pero sí puede elegir cómo responde. El momento en que una persona deja de decir no puedo por culpa de y empieza a decir qué puedo hacer con lo que tengo, algo cambia por dentro, aparece la dignidad, aparece la acción.
aparece la libertad. Recuerdo momentos en los que me sentí víctima de las circunstancias. Pensaba que si las condiciones fueran distintas, mi vida sería distinta, pero esa forma de pensar me mantenía quieto. Cuando asumí mi parte, incluso en situaciones incómodas, recuperé el control, no sobre todo, pero sí sobre lo esencial, mis decisiones. Y eso fue suficiente para empezar a moverme. La responsabilidad duele al principio porque obliga a mirarse al espejo, a reconocer errores, malas decisiones, hábitos dañinos, pero ese dolor es sano, es el dolor del crecimiento. La culpa paraliza, la responsabilidad moviliza. Cuando usted se hace cargo, deja de esperar permiso para cambiar, deja de necesitar que todo mejore para empezar. Empieza ahora. El que culpa siempre espera. Espera que el sistema cambie, que alguien lo ayude, que las condiciones mejoren. El que se responsabiliza, actúa, ajusta, aprende, corrige. No se justifica, se adapta. Y en ese proceso se vuelve fuerte, no porque la vida sea fácil, sino porque él es más consciente. Responsabilizarse también implica dejar de verse como víctima permanente, no para endurecerse, sino para empoderarse. Porque mientras usted se vea como víctima, necesitará un salvador. Pero cuando se ve como responsable, descubre que puede ser protagonista de su propia historia. El mundo no le debe nada, pero usted se debe todo. Y el día que deje de culpar y empiece a hacerse cargo, dejará de ser prisionero de las circunstancias y empezará a ser libre. Hoy no se vaya motivado, váyase consciente, porque la motivación se acaba, pero la conciencia permanece. Si algo de lo que escuchó hoy le incomodó, no lo ignore. La incomodidad es señal de crecimiento. Nadie cambia cuando todo le parece bien. Cambia cuando deja de justificarse y empieza a hacerse preguntas honestas. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. En los hábitos que repetimos sin cuestionar. En las decisiones pequeñas que tomamos todos los días creyendo que no importan. Importan más de lo que imagina. Su forma de pensar, de gastar, de rodearse, de aprender, de actuar, todo eso está construyendo su futuro ahora mismo, no mañana. No espere el momento perfecto. No espere sentir ganas. No espere que alguien venga a rescatarlo. Empiece con lo que tiene, donde está, como puede. Cambiar no es fácil, pero seguir igual es más caro. El precio de no cambiar se paga en frustración, en tiempo perdido, en una vida que pudo ser y no fue. Usted no está condenado a repetir la historia. Puede romper ciclos, puede aprender nuevos hábitos, puede decidir distinto. Nadie dice que será rápido, pero sí será posible si asume la responsabilidad. La libertad no llega cuando todo mejora. Llega cuando usted decide mejorar aunque todo siga igual. Mire su vida con honestidad, no con culpa. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Y recuerde esto, nadie construye una vida extraordinaria haciendo cosas ordinarias de manera inconsciente. El cambio empieza cuando deja de sobrevivir y empieza a vivir con intención. No se conforme con menos de lo que puede ser. No negocie con su potencial. El futuro no se adivina, se construye. Y empieza hoy con una decisión pequeña pero firme. Si usted cambia sus hábitos, cambiará su destino. Y ese cambio comienza ahora. Déjame decirte algo que aprendí de una forma muy dura. Durante años pensé que yo era indisciplinado. Me levantaba con culpa, me acostaba con frustración y cada noche me prometía, mañana sí cambio. Y mañana nunca llegaba. Hasta que un día entendí algo que me sacudió por dentro. El problema no era mi falta de ganas, era que estaba peleando contra mi propio cerebro. Yo le gritaba disciplina, pero él solo escuchaba comodidad. Y ahí comprendí una verdad incómoda. Si no aprendes a usar tu mente siempre te va a usar a ti. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la disciplina era una cuestión de carácter, que el hombre disciplinado nace así, fuerte, firme, con una voluntad de hierro. Y cuando tú intentabas cambiar y fallabas, pensabas que el problema eras tú. Yo también lo pensé. Me miraba y decía,
¿por qué a otros les sale tan fácil levantarse temprano, cumplir, avanzar, y a mí no? Y durante años cargué con esa culpa silenciosa, creyendo que algo estaba mal dentro de mí, hasta que la vida me mostró una verdad que incomoda pero libera. No era falta de carácter, era falta de diseño. Yo veía personas muy ordenadas en su trabajo, puntuales, constantes, y pensaba que eran más disciplinadas que yo. Pero cuando miré con atención, entendí algo distinto. No vivían dependiendo de ganas, vivían dentro de estructuras claras. Tenían horarios definidos, entornos preparados, reglas simples. No eran más fuertes, estaban mejor organizados. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes esto, dejas de insultarte por fallar y empiezas a observar tu entorno con honestidad. Te pongo un ejemplo muy sencillo de mi propia vida. Hubo una época en la que decía que quería leer todos los días. Compraba libros, hablaba bonito del hábito, pero el libro siempre estaba lejos y el celular siempre cerca. Y adivina qué ganaba cada noche. No era flojera, era diseño. Mi entorno estaba hecho para distraerme, no para crecer. Cuando dejé el libro sobre la mesa y el celular fuera del cuarto, no me volví más disciplinado. Cambié el campo de batalla. Y cuando el entorno cambia, la conducta se acomoda sola. La mayoría de los hombres quiere resultados nuevos viviendo con estructuras viejas. Quieren disciplina en una vida desordenada. Quieren enfoque en un entorno lleno de ruido. Y luego se castigan por no resistir. Pero el cerebro no funciona por ideales, funciona por caminos. Siempre toma el más fácil. Por eso el hombre sabio no se pregunta cómo ser más fuerte. Se pregunta cómo hacer que lo correcto sea más fácil que lo incorrecto. Yo aprendí que la disciplina no empieza en la mente, empieza en lo que te rodea, en cómo te levantas, en lo que ves primero, en lo que tienes a la mano. Si para hacer lo correcto tienes que luchar, pensar, decidir y resistir, vas a perder tarde o temprano. Pero si lo correcto ya está preparado, si el inicio no duele, el cerebro no pelea, coopera. Y aquí viene algo importante. Diseñar tu vida no es debilidad, no es falta de carácter, es inteligencia. El hombre inmaduro se exige fuerza, el hombre maduro construye sistemas. Uno se cansa, el otro avanza sin drama. Por eso hay personas que parecen constantes sin esfuerzo, no porque no se cansen, sino porque no viven decidiendo todo el día. Cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser una guerra diaria y se convierte en una consecuencia natural. Ya no dependes de cómo te sientes. No te levantas preguntando si hoy sí o hoy no. El entorno ya respondió por ti. El diseño ya empujó la acción. Y cuando dejas de exigir carácter y empiezas a diseñar tu vida con intención, algo cambia por dentro. La culpa se va, la claridad llega y la disciplina deja de doler porque ya no se impone, se construye. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo me daba órdenes todos los días. Me hablaba fuerte por dentro. Tienes que cambiar, ya basta, desde mañana te levantas temprano. Y lo decía con convicción, con rabia, con promesas sinceras. Pero pasaban los días y nada cambiaba. Yo pensaba que me faltaba autoridad interior, que no sabía mandarme, hasta que entendí algo que me golpeó con humildad. El cerebro no escucha discursos. Escucha el lugar donde vive. Nos enseñaron a gritarnos metas, pero nunca nos enseñaron a observar el contexto. Yo quería concentrarme, pero trabajaba con el celular al lado, con notificaciones encendidas, con ruido constante. Yo quería comer mejor, pero el refrigerador estaba lleno de lo mismo de siempre. Yo quería levantarme temprano, pero me acostaba tarde viendo cosas que no me aportaban nada. Y luego me preguntaba, ¿por qué fallaba? No era incoherencia, era lógica. El cerebro solo respondía al entorno que yo mismo había construido. Aprendí que el cerebro no decide con valores, decide con estímulos. No le importa lo que prometiste anoche, le importa lo que tienes enfrente ahora. Si el entorno invita al placer inmediato, el cerebro irá hacia allá, sin culpa. No porque seas débil, sino porque así funciona. Su trabajo principal no es hacerte exitoso, es mantenerte cómodo y ahorrar energía.
Recuerdo algo muy, muy simple que me abrió los ojos. Yo decía que quería escribir todas las mañanas. Tenía el deseo, tenía las ideas, pero siempre encontraba una excusa. Un día dejé el cuaderno abierto sobre la mesa antes de dormir, nada más. Al despertar, lo primero que vino fue el celular, fue la hoja en blanco. Ese día escribí, no porque estuviera inspirado, sino porque el contexto me empujó. No me di una orden, me expuse a una señal. Ahí entendí que el contexto educa más que la intención. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si vives dentro de un entorno que empuja en la dirección contraria, vas a perder por desgaste. El cerebro no pelea con lo que ve todos los días. Se adapta, se acostumbra, se rinde. Por eso muchos hombres se frustran. Quieren ser disciplinados viviendo en ambientes indisciplinados. Quieren enfoque rodeados de distracción. Quieren paz en medio del caos. Y luego se culpan por no resistir. Pero no se trata de resistir, se trata de rediseñar. Cuando cambié pequeños detalles, mi comportamiento empezó a cambiar sin esfuerzo heroico. Quité opciones, reduje estímulos, preparé las cosas antes. No me volví más espiritual ni más fuerte. Simplemente dejé de ponerle trampas a mi propio cerebro. El cerebro obedece señales repetidas. Obedece lo que ve, lo que toca, lo que tiene fácil. Si lo correcto requiere menos fricción que lo incorrecto, tarde o temprano lo correcto gana. No por moral, por comodidad. Y cuando entiendes esto, dejas de pedirle a tu mente que sea valiente y empiezas a pedirle que sea coherente con el entorno que tú diseñas. Porque al final no cambias tu vida gritándole órdenes a tu cerebro, la cambias cambiando el lugar donde tu cerebro aprende a vivir. Durante muchos años yo creí que la disciplina era cuestión de aguantar, de apretar los dientes, de decir, yo puedo, aunque por dentro estuviera cansado. Pensaba que si fallaba era porque no tenía suficiente fuerza de voluntad. Así me educaron. Así nos educaron a muchos. Y entonces entré en ese ciclo peligroso. Empezar con entusiasmo, sostener unos días, agotarme y abandonarlo todo con culpa. Un día entendí algo que me dio paz. La fuerza de voluntad no es infinita, no es una virtud espiritual, es energía mental. Y como toda energía, se gasta. Cuando pasas el día tomando decisiones, resistiendo tentaciones, obligándote a hacer lo que no quieres, tu mente se cansa. Y cuando se cansa, deja de cooperar. No porque seas flojo, sino porque ya no tiene combustible. Yo lo viví claramente. Había días en los que me levantaba decidido, hoy sí hago todo bien, y en la mañana funcionaba. Pero al final del día, cuando estaba cansado, volvía a lo de siempre. Y yo me preguntaba, ¿por qué en la noche soy otra persona? La respuesta era simple, no era otra persona, era la misma, pero sin energía. Ahí comprendí que confiar en la fuerza de voluntad es como confiar en una batería que no se puede recargar durante el día. Se drena con cada decisión, qué comer, qué responder, qué evitar, qué hacer. Y cuando llega la noche, el cerebro no quiere pensar, quiere descanso. Y el descanso muchas veces se disfraza de distracción. Los hombres más constantes que conocí no eran los que se exigían más, eran los que se exigían menos decisiones. No se preguntaban cada día si iban a hacerlo. Ya estaba decidido antes. No dependían de ánimo, dependían de sistemas. Yo empecé a cambiar algo muy sencillo. Dejé de decir, cuando tenga ganas lo hago, y empecé a decir, a esta hora se hace. No negociaba conmigo mismo, no debatía, simplemente ejecutaba el acuerdo que había hecho cuando estaba tranquilo. Y eso me ahorró una cantidad enorme de energía mental. Un sistema es eso. Una decisión tomada una sola vez que se ejecuta muchas veces. La fuerza de voluntad, en cambio, exige decidir todos los días. Y decidir todos los días cansa. El sistema descansa. Por ejemplo, cuando dejé preparada la ropa la noche anterior, no necesitaba voluntad para levantarme. Cuando dejé definido el horario, no necesitaba motivación. Cuando eliminé opciones, el cerebro dejó de pelear.
no me volví más fuerte. Me volví más inteligente con mi energía. El problema es que muchos hombres quieren vivir como héroes todos los días. Quieren ganar batallas internas diarias. Pero el cerebro no fue diseñado para la guerra constante. Fue diseñado para la repetición, para la rutina, para lo predecible. Cuando todo depende de tu fuerza, fallas. Cuando depende del sistema, avanzas incluso en días malos. Y eso es lo que hace la diferencia real. No los días buenos, sino los días normales. Un sistema funciona cuando estás cansado. Funciona cuando no tienes ganas. Funciona cuando el ánimo no acompaña. Porque no te pide emoción, te pide cumplimiento. Y cuando entiendes esto, dejas de culparte por no ser fuerte y empiezas a construir una vida que no necesita fuerza para avanzar. Hubo una etapa de mi vida en la que yo sentía que pensaba demasiado y avanzaba muy poco. Pasaba el día entero tomando decisiones, qué hacer primero, cuándo empezar, si hoy sí o mejor mañana. Y al final del día estaba agotado no por el trabajo, sino por la cantidad de conversaciones internas que había tenido conmigo mismo. Creía que me faltaba enfoque hasta que entendí algo muy simple. No estaba cansado de hacer, estaba cansado de decidir. Cada decisión, aunque parezca pequeña, consume energía mental. El cerebro no distingue entre una decisión grande y una pequeña, solo siente desgaste. Elegir si entrenas o no, si empiezas ahora o luego, si haces 20 minutos o una hora, todo eso va drenando la mente. Y cuando la mente se drena, empieza a elegir lo más fácil, lo más cómodo, lo inmediato. Yo me daba cuenta de algo curioso. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero aún así no lo hacía. No era ignorancia, era fatiga decisional. Mi cerebro ya no quería elegir nada más. Por eso, cuando llegaba el momento importante, simplemente se rendía. Fue ahí cuando aprendí que la disciplina no comienza con motivación, comienza con claridad, con decidir antes, no en el momento. Porque decidir en el momento casi siempre es decidir mal. El cansancio no piensa en el futuro, piensa en el alivio. Empecé a hacer algo muy sencillo. Dejé de preguntarme todos los días qué iba a hacer. Lo decidía una sola vez y lo repetía. Misma hora, mismo orden, mismo lugar. Al principio parecía rígido, pero luego entendí que esa rigidez me estaba regalando libertad mental. Ya no discutía conmigo, ejecutaba. Recuerdo algo muy práctico. Antes decía, hoy veo cuando leo, y nunca leía. Después cambié la frase por, después de cenar, leo 10 páginas. No más debate, no más análisis. El cerebro descansó. Cuando llegó la hora, no hubo lucha. El acuerdo ya estaba hecho. La mayoría de los hombres cree que tener opciones es libertad, pero demasiadas opciones cansan. El cerebro no quiere elegir todo el tiempo, quiere rutas claras. Por eso, cuando todo está abierto, todo se posterga. Cuando todo está definido, se ejecuta. Eliminar decisiones no significa volverte automático sin pensar. Significa pensar una sola vez y respetar esa decisión muchas veces. Es pensar en frío para no tener que pensar en caliente. Yo aprendí que cuando dejas abiertas las decisiones diarias, tu mente las renegocia. Y cada renegociación debilita tu autoridad interna. El cerebro aprende rápido qué acuerdos puede romper. Si hoy puede negociar, mañana también. Y así la disciplina se vuelve frágil. Pero cuando algo está definido, hora, lugar, mínimo, el cerebro se calma. No hay discusión, no hay drama, no hay desgaste, solo cumplimiento. Por eso los hombres constantes no se preguntan todos los días si van a hacerlo. Esa pregunta ya no existe. Y al no existir, desaparece la lucha. Cuando eliminas decisiones, no pierdes libertad, ganas energía para avanzar. Durante mucho tiempo yo intenté convencerme con promesas futuras. Me decía, haz esto por tu bienestar, es por tu futuro, algún día lo vas a agradecer. Y sonaba lógico, muy lógico,
Pero en la práctica no funcionaba, porque mientras yo hablaba del futuro, mi cerebro solo pensaba en el ahora, en el cansancio de hoy, en la incomodidad de hoy, en el placer que podía tener en este mismo momento. Ahí entendí algo que cambia por completo la forma de ver la disciplina. El cerebro no trabaja por el futuro. El futuro no le paga hoy, no le da una señal clara, no le da recompensa inmediata. Y cuando no hay recompensa cercana, el cerebro interpreta la acción como una pérdida de energía. Yo podía saber que levantarme temprano era bueno para mí. Podía entenderlo perfectamente, pero ese beneficio estaba lejos. En cambio, quedarme en la cama me daba algo inmediato: calor, comodidad, descanso. Y el cerebro siempre compara lo que obtiene ahora, no lo que obtendrá después. Por eso muchas personas fallan aunque entiendan lo que deben hacer. No es falta de conocimiento, es falta de pago inmediato. El cerebro no es moral, es práctico. No le importa si algo es bueno o malo, le importa si gana algo ahora. Recuerdo una etapa en la que intenté ser constante con el ejercicio. Me decía, esto es por mi salud, por mis años futuros, pero cada sesión se sentía como una deuda, nunca como una ganancia, hasta que cambié algo pequeño. Empecé a marcar cada entrenamiento en un calendario visible. Cuando terminaba, veía la marca. Esa marca no me daba músculos todavía, pero me daba cierre, me daba sensación de logro. Y eso, aunque parezca mínimo, el cerebro lo interpreta como recompensa. Ahí entendí que no necesitas grandes premios. El cerebro responde a señales pequeñas pero claras. Terminar algo, marcarlo, cerrar un ciclo. Esa sensación activa dopamina, no por el resultado final, sino por completar la acción. Cuando no hay recompensa inmediata, el cerebro se venga después, sabotea, te distrae, te empuja a algo que sí le pague rápido. Redes sociales, comida, evasión. No porque seas débil, sino porque el sistema interno busca equilibrio. Por eso, esperar motivación es un error. La motivación no llega antes, llega después. Primero haces, luego el cerebro responde, nunca al revés. Yo aprendí a no decirle a mi mente, hazlo por tu futuro. Empecé a decirle, gana algo hoy. Termina esto y descansa sin culpa. Cumple esto y márcalo. Mantén la cadena viva hoy, solo hoy. Cuando el cerebro siente que hoy gana, vuelve mañana. Cuando siente que siempre pierde, abandona. Muchos hombres exigen metas enormes sin victorias pequeñas. Y su cerebro se siente siempre en deuda. Un cerebro endeudado busca escape, no progreso. Por eso la disciplina sostenible no se apoya en promesas lejanas, se apoya en pequeñas ganancias diarias. No en sueños futuros, sino en cierres presentes. Y cuando entiendes esto, dejas de pedirle a tu cerebro que crea en un mañana lejano y empiezas a enseñarle que hoy también vale la pena cumplir. Recuerdo cuando comencé a entrenar seriamente, al principio quería hacerlo todo a la vez. Correr 5 kilómetros, levantar pesas, meditar, aprender algo nuevo. Cada día parecía un reto épico, una prueba de mi fuerza de voluntad. Los primeros días me sentía imparable, incluso orgulloso de mí mismo. Pero pronto me di cuenta de algo. Esos días heroicos no se sostenían. 1 o 2 días de esfuerzo extremo me dejaban exhausto, frustrado, y al tercer día ya buscaba excusas para saltarme todo. Lo que parecía disciplina, en realidad era un pico de intensidad insostenible. Ahí comprendí algo fundamental. El cerebro humano no tolera intensidad prolongada, no porque seas débil, sino porque no fue diseñado para sostener picos extremos constantemente. Cuando todo es demasiado importante, todo se siente pesado y lo natural es buscar alivio. La disciplina que depende de heroicidad diaria es frágil, pero lo que sí se sostiene es la repetición constante, la regularidad, aunque sea pequeña. Por eso cambié mi enfoque. En lugar de correr 5 kilómetros el primer día, comencé con 1 kilómetro.
En lugar de levantar todo el peso que podía, levanté solo lo suficiente para mantener la forma. Y cada día que cumplía, aunque fuera poco, sentía que el hábito se consolidaba. No necesitaba motivación épica, necesitaba constancia. Lo pequeño, si se repite, se convierte en imparable. Lo mismo ocurre con cualquier hábito. Leer 10 páginas, escribir un párrafo, hacer 5 minutos de meditación. Puede parecer insignificante frente al objetivo final, pero si lo haces todos los días, se acumula. Y esa acumulación silenciosa vence a los grandes esfuerzos intermitentes, porque lo grande intermitente genera altibajos, motivación alta, agotamiento, abandono. Lo pequeño constante construye inercia, confianza y evidencia tangible. Recuerdo también en mi vida profesional, cuando quería mejorar mis habilidades de comunicación, intenté memorizar discursos completos de una sola vez y fallaba una y otra vez, hasta que decidí cambiar la estrategia. 5 minutos diarios de práctica, un párrafo a la vez. Al cabo de semanas, no solo había aprendido, sino que había creado un ritmo sólido. Lo pequeño diario terminó produciendo un resultado mucho más grande que cualquier esfuerzo esporádico. El truco está en diseñar la disciplina como un río, no como un fuego artificial. No necesitas heroísmo, necesitas flujo constante. Cada acción repetida es una victoria pequeña, pero acumulada se vuelve transformadora. Cada día que cumples, aunque sea un mínimo, refuerza la identidad de alguien que actúa, alguien constante, alguien que no depende de fuerza ni ánimo. Por eso, cuando pienses en disciplina, no midas tu esfuerzo por intensidad ni por espectáculo. Mide tu constancia, mide tu capacidad de mantener lo pequeño, día tras día, sin excusas, porque lo pequeño constante vence a lo grande intermitente. Y al final es eso lo que construye la vida que quieres. Y ahí es donde la disciplina deja de ser un acto heroico y se convierte en un ritmo imparable, silencioso, que te sostiene pase lo que pase. Recuerdo una época en la que dependía completamente de la motivación para actuar. Me decía a mí mismo, hoy voy a escribir, hoy voy a entrenar, hoy voy a estudiar. Y algunos días lo hacía con facilidad, lleno de energía, sintiéndome orgulloso de mí mismo. Pero otros días, los que llegaban cansado, distraído o simplemente con pocas ganas, no podía empezar. La motivación era como un viento. A veces soplaba fuerte y me llevaba. Otras veces se ausentaba y me dejaba inmóvil. Descubrí que confiar en cómo me sentía era la receta perfecta para la inconsistencia. Ahí fue cuando entendí algo que cambió todo. La disciplina no se sostiene por motivación, se sostiene por identidad. El cerebro no actúa porque te sientas heroico, actúa porque reconoce que eso es lo que alguien como tú hace. No le importa la emoción del momento, le importa la coherencia con la identidad que percibe. Si cada acción que tomas refuerza quién eres, entonces incluso los días difíciles se vuelven manejables. La pregunta deja de ser ¿tengo ganas hoy? Y se convierte en ¿quién soy y cómo actúo? En mi vida personal, esto se volvió muy claro con mis hábitos de estudio. Antes me decía, soy alguien que quiere aprender, pero no tenía evidencia diaria. La motivación fluctuaba y muchas veces abandonaba. Entonces probé un enfoque distinto. Cada día me comprometía a abrir un libro y leer al menos una página. No importaba cuánto tiempo ni cuánto esfuerzo requería. Día tras día, esa acción mínima comenzó a construir una identidad. Soy alguien que cumple este acuerdo. Y una vez que el cerebro percibe esta identidad, resistirse se vuelve incómodo, incluso natural. No porque la tarea sea fácil, sino porque romper la coherencia interna duele más que cualquier esfuerzo. Lo mismo ocurre con cualquier hábito. Levantarse temprano, entrenar, escribir, meditar. No se trata de encender un impulso heroico, se trata de diseñar acciones que tu cerebro pueda conectar con quién eres. Cada microacción que repites crea evidencia. Cada acción cumplida refuerza una identidad que te protege de la procrastinación, del desánimo, de los días flojos. La identidad se construye hacia atrás. Primero actúas, luego tu cerebro etiqueta esa acción como parte de tu ser.
Recuerdo que cuando comencé a aplicar este principio con mi rutina de ejercicios, dejé de depender de motivación para empezar. Sabía que soy alguien que entrena a esta hora todos los días, y aunque llegara cansado, el simple hecho de comenzar era natural. La disciplina dejó de ser una lucha interna, se volvió coherencia con quien estaba demostrando ser. Por eso, cualquier esfuerzo que dependa solo de motivación está condenado a altibajos. Lo que perdura, lo que se vuelve automático, lo que se integra en tu vida es lo que está ligado a tu identidad. No es lo que quieres hacer hoy. Es lo que alguien como tú hace todos los días, incluso cuando no hay ganas. Cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser un desafío emocional y se convierte en una extensión silenciosa de tu ser. La motivación viene y va, pero la identidad permanece, y con ella la consistencia que cambia vidas. Recuerdo una época en la que trabajaba horas y horas en mis proyectos, estudiaba, entrenaba, hacía más de lo que había hecho nunca antes. Sin embargo, al final del día sentía que nada cambiaba. No había señales visibles de progreso y mi cerebro comenzó a desconfiar. Cada esfuerzo se sentía en vano. Esa sensación de estancamiento es más peligrosa de lo que muchos piensan. No importa cuánto esfuerzo pongas, si tu cerebro no percibe avance, no se compromete, no genera dopamina, no te impulsa a continuar. La mente humana necesita evidencia, necesita ver que algo crece, que algo avanza, que lo que estás haciendo tiene impacto real, tangible y medible. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El progreso que no se ve, el cerebro no lo cree. No basta con esforzarte en silencio o imaginar resultados futuros. El cerebro vive en el presente, responde a señales inmediatas y sin esas señales pierde interés. Por eso aprendí a registrar todo, mis entrenamientos, mis lecturas, mis proyectos. Cada repetición, cada página leída, cada pequeño avance se convertía en evidencia visual. Abría un cuaderno y marcaba lo que había hecho. Veía números subir, listas completarse, bloques cumplidos. Y lo curioso es que con solo hacer visible lo que ya estaba logrando, el cerebro comenzó a empujarme. No necesitaba motivación extra porque podía ver que valía la pena seguir. Un ejemplo simple en mi vida fue el hábito de correr. Al principio, corría solo 5 minutos diarios, pero marcaba cada día en un calendario. Ver la cadena de días acumulados se convirtió en un motor mucho más potente que la idea de alcanzar 10 kilómetros. Mi cerebro comenzó a valorar la continuidad, la racha, más que la distancia final. Incluso en días flojos, no quería romper el patrón. La evidencia tangible transformó un hábito pequeño en algo estable. Esto aplica a cualquier disciplina. Escribir, estudiar, meditar, aprender un idioma. Cada acción que se registra y se hace visible se convierte en prueba de tu capacidad. La ausencia de registro deja al cerebro sin información para confiar en ti mismo, y ahí es donde la procrastinación entra en juego. Por eso, una lista simple, un calendario, un contador o incluso una marca en un cuaderno no es trivial. Es la forma de decirle a tu cerebro: mira, estoy avanzando y cada día suma. Otro detalle crucial es que el progreso visible combate la impaciencia. Cuando no ves resultados inmediatos, el cerebro concluye que el esfuerzo no vale la pena. Pero cuando cada día tiene un marcador que refleja lo logrado, incluso los avances pequeños se sienten significativos. Es un sistema que mantiene la consistencia sin depender de fuerza de voluntad ni motivación fluctuante. Cuando aplicas esto, algo cambia de manera silenciosa pero profunda. El cerebro empieza a confiar en que tu esfuerzo produce efectos. La acción deja de ser abstracta, el hábito deja de ser opcional y la disciplina se vuelve un patrón que se respeta por sí mismo. El progreso que no se ve deja de existir para tu mente. Hazlo visible y la disciplina se construye sola. Recuerdo una vez que decidí comenzar un hábito que había postergado durante años: levantarme temprano para entrenar antes del trabajo. Al principio todo parecía motivador. Me decía, si lo hago, ganaré energía, salud, claridad mental. Pero pasaban los días y muchas mañanas mi cerebro encontraba razones para sabotearme.
Fue entonces cuando comprendí algo profundo. El cerebro no trabaja por lo que puede ganar, trabaja primero por lo que puede perder. Esto se ve en la vida cotidiana. Cuando sientes que podrías perder algo valioso, tu cerebro se activa, te alerta, te impulsa a actuar. Pero si solo hay promesas de un beneficio futuro, distante e intangible, la mente lo ignora. Lo que podemos perder es inmediato, concreto, palpable. El cerebro protege lo que ya considera propio más que cualquier recompensa futura que no se percibe claramente. Aplicando esto a mi propia experiencia, comencé a usar contratos conmigo mismo. Por ejemplo, cuando empecé a escribir todos los días, establecí un sistema. Si no escribía, debía donar una pequeña cantidad de dinero que me doliera perder. Fue sorprendente lo rápido que mi cerebro comenzó a obedecer. No porque la acción fuera grandiosa o por la promesa de éxito futuro, sino porque había algo tangible en juego, la pérdida inmediata. Incluso pequeños costos, visibles y claros, generan más impulso que metas abstractas. Otro ejemplo práctico fue en mi rutina de estudio. Cada vez que establecía un objetivo sin consecuencias concretas, procrastinaba. Pero cuando añadí un sistema de responsabilidad, un amigo que revisaba mi progreso, un registro público de hábitos o un calendario que marcaba si fallaba, mi cerebro empezó a priorizar la acción. Proteger lo que ya estaba acumulado se volvió más importante que cualquier ganancia distante. La mente odia perder más de lo que busca ganar. Este principio explica por qué muchas personas abandonan hábitos pese a conocer todos los beneficios que podrían obtener. El futuro no pesa tanto como el presente. Por eso, si quieres que un hábito se mantenga, debes crear un marco donde el costo de no actuar sea inmediato y perceptible. No se trata de castigo, sino de diseño inteligente. Hacer que la acción correcta sea la ruta de menor riesgo y la omisión tenga consecuencias claras. En la vida profesional y personal también se aplica. La gente cumple compromisos porque no quiere perder confianza, reputación o respeto propio. Cuando internalizas esta lógica, dejas de depender de motivación y empiezas a depender de un sistema que protege lo que ya tienes, tu identidad, tu progreso, tu racha. La disciplina deja de ser un esfuerzo heroico, se convierte en autoprotección estratégica. He aprendido que esta regla, aplicada consistentemente, transforma hábitos débiles en hábitos sólidos. Proteges lo que construiste, encareces lo incorrecto y tu cerebro se alinea sin necesidad de motivación constante. Cada decisión deja de ser una batalla emocional y se convierte en una defensa automática de lo que valoras. El cerebro protege más lo que puede perder que lo que puede ganar. Y cuando aprendes a usar eso a tu favor, la disciplina deja de ser un desafío diario y se convierte en un instinto confiable, silencioso y resistente. Recuerdo claramente un momento de mi vida en el que entendí lo que significa comprometerse de verdad. Estaba intentando cambiar mi rutina de entrenamientos y como siempre confiaba en la motivación. Decía, si hoy no puedo, mañana lo haré. Durante semanas mi cerebro encontraba excusas. Estaba cansado, ocupado o simplemente no tenía ganas. Era un ciclo constante de promesas vacías. Fue en ese punto cuando comprendí algo brutal. Mientras exista un plan de escape, la disciplina nunca se solidifica. Mientras la mente perciba una vía de retorno, nunca se compromete por completo. Este principio no es teórico, es práctico. Cada vez que permitimos una salida fácil, incluso mentalmente, le damos permiso a nuestro cerebro para no actuar. La disciplina real no es elegir constantemente hacer lo correcto frente a la tentación. Es diseñar un marco donde no hay opción de retroceder. Por eso, uno de los cambios más significativos que hice fue eliminar cualquier posibilidad de si fallo, regreso a lo anterior. Cerré mental y físicamente la puerta al camino cómodo. Por ejemplo, cuando decidí levantarme a entrenar a las 5 de la mañana, dejé la ropa lista, puse la alarma lejos de la cama y hasta le pedí a un amigo que verificara si estaba despierto. No había excusas posibles. No había vuelta atrás. Solo acción. La verdadera disciplina surge cuando tu cerebro entiende que no hay marcha atrás. Ya no se trata de motivación, ánimo o fuerza de voluntad,
Se trata de coherencia interna y claridad absoluta. Cuando no hay plan B, el cerebro se adapta, reorganiza prioridades y se alinea con la acción que antes dudaba. He notado que en la vida, las personas más consistentes no son necesariamente más fuertes, sino aquellas que han eliminado cualquier ruta de escape que su mente pueda usar como excusa. Un ejemplo cotidiano que me marcó fue con mis hábitos de lectura. Antes decía, leeré cuando tenga tiempo, y casi nunca lo hacía. Un día decidí fijar un bloque de 30 minutos diarios, siempre a la misma hora, y lo anuncié a un amigo. Si no lo cumplía, debía explicarlo. Cerré cualquier espacio de negociación conmigo mismo. Ese simple cambio transformó un hábito inestable en una práctica inquebrantable. No porque me sintiera motivado cada día, sino porque el cerebro entendió que no había alternativa. Esto aplica también a proyectos grandes, metas profesionales, cualquier área de la vida. Mientras dejes una salida abierta, tu mente la usará. Mientras pienses que si esto falla, puedo volver atrás, tu cerebro percibirá que nada está en riesgo y priorizará la comodidad sobre la consistencia. La disciplina verdadera no es heroísmo diario, es irreversibilidad estratégica. He aprendido que la diferencia entre intentar y realmente cambiar está en cerrar la puerta al pasado. Cuando tomas una decisión y la defines como definitiva, tu cerebro deja de cuestionar, deja de negociar y empieza a ejecutar. La acción deja de ser opcional y se convierte en norma. La verdadera disciplina nace cuando ya no hay plan de escape, porque en ese momento el cerebro entiende que adaptarse es la única opción posible y ahí, sin drama ni fuerza de voluntad heroica, la consistencia se vuelve inevitable. Cuando comprendemos que la verdadera disciplina nace cuando ya no hay plan de escape, todo cambia. Ya no dependemos del ánimo, de la motivación del momento ni de la fuerza de voluntad que siempre se agota. Lo que antes era una lucha constante se transforma en un flujo natural, porque el cerebro entiende que la única opción posible es actuar. He visto esto en mi vida y en la de muchas personas que han decidido cerrar la puerta al pasado. Los hábitos dejan de ser esfuerzos heroicos y se convierten en comportamientos automáticos, estables, difíciles de romper. Esto no significa que no habrá días difíciles, momentos de cansancio o tentaciones. Sí los habrá, siempre los habrá. Pero cuando el plan de escape desaparece, incluso en esos días el cerebro coopera. No pelea, no negocia, simplemente cumple, porque no hay otra alternativa. Cada acción pequeña se acumula, cada bloque cumplido fortalece la identidad en construcción y cada hábito consolidado se convierte en un nuevo estándar, un nuevo normal que ya no requiere debate interno. La disciplina deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que eres. Por eso, el paso más profundo que un hombre puede dar no es más fuerza de voluntad, más motivación, ni más autoexigencia. Es cerrar las puertas del pasado cómodo y declarar con claridad y firmeza que lo que viene es irreversible. Esa decisión silenciosa, interna, sin necesidad de aplausos ni de reconocimiento externo, es la que realmente transforma. Cuando el cerebro entiende que no hay retorno, actúa y la disciplina deja de ser un reto diario para convertirse en un acuerdo con uno mismo, estable, sólido y silencioso. La verdadera disciplina no es temporal, no depende del ánimo ni de las circunstancias. Nace en el momento en que ya no hay plan de escape y cuando llega ese momento, nada puede detenerla. Esa es la base de cualquier cambio real y duradero.